Bienvenidos a la 16ª Feria del Libro Jujuy 2020, Ser en Pandemia, edición digital. Este audio contiene fragmentos del tercer capítulo de La peste de Albert Camus. Escrita en 1947, la escena se plantea en la ciudad argelina de Orán. Una peste transmitida por ratas cobra 76 vidas. Camus es periodista y es enviado desde Francia a estudiar el comportamiento de la sociedad en pandemia y en especial de los musulmanes que se organizaban para pelear en la liberación de Argelia. Capítulo 3. Durante semanas y semanas, los prisioneros de la peste se debatieron como pudieron. Y algunos de ellos llegaron incluso a imaginar que seguían siendo hombres libres. Pero de hecho se podía decir que mediados del mes de agosto, la peste lo había envuelto todo. Ya no había destinos individuales, sino una historia colectiva que era la peste y sentimientos compartidos por todo el mundo. El más importante era la separación y el exilio, con lo que eso significaba de miedo y de rebeldía. En ese momento culminante de la enfermedad, los actos de violencia de los vivos, los entierros de los muertos y el sufrimiento de los amantes separados. Fue a mediados de ese año cuando empezó a soplar un gran viento sobre la ciudad apestada que duró varios días. El viento es particularmente temido por los habitantes de esa ciudad, porque como no encuentra ningún obstáculo natural en la meseta donde está alzada, se precipita sobre ella, arremolinándose en las calles con toda su violencia. La ciudad, durante tantos meses en que no había caído ni una sola gota de agua para refrescarla, se había cubierto de una costra gris que se hacía escamosa al contacto del aire. El aire levantaba olas de polvo y de papeles que azotaban las piernas de los paseantes, cada vez más raros. Se les veía por las calles apresurados, encorvados hacia adelante, con un pañuelo o la mano tapándose la boca. Por la tarde, en lugar de las reuniones con las que antes se intentaba prolongar lo más posible aquellos días, que para cada uno de ellos podía ser el último, se veían pequeños grupos de gente que volvían a sus casas a toda prisa o se metían en los cafés. Y a veces, a la hora del crepúsculo, que en esa época llegaba más pronto, las calles estaban desiertas y solo el viento lanzaba por ellas su lamento continuo. Del mar, revuelto y siempre invisible, subía olor de algas y de sal. La ciudad desierta, flanqueada por el polvo, saturada de olores marinos, traspasada por los gritos del viento, gemía como una isla desdichada. Hasta ahora la peste había hecho muchas más víctimas en los barrios extremos, más poblados y menos confortables que en el centro de la ciudad. Pero de pronto pareció aproximarse e instalarse en los barrios de los grandes negocios. Los habitantes acusaban al viento de transportar los gérmenes de la infección. Pero sea lo que fuere, los barrios del centro sabían que había llegado su turno cuando oían de noche silbar cerca cada vez más frecuente el timbre de la ambulancia que hacía resonar bajo sus ventanas la llamada torva y sin pasión de la peste. Se tuvo la idea de aislar, en el interior mismo de la ciudad, ciertos barrios particularmente castigados, y de no dejar salir de ellos más que a los hombres cuyos servicios eran indispensables. Lo que hasta entonces había vivido en esos barrios no pudieron menos que considerar esa medida como una burla dirigida especialmente contra ellos. Y por contraste, consideraban hombres libres a los habitantes de los otros barrios. Estos últimos, en cambio, encontraban un consuelo en sus momentos difíciles, imaginando que había otro menos libres que ellos.
Hay quien es todavía más prisionero que yo. Esa era la frase que resumía la única esperanza posible. En esa época hubo también un recrudecimiento de los incendios, sobre todo en los barrios del Placer, al oeste de la ciudad. Según informaciones, se trataba de algunas gentes que al volver de hacer cuarentena, enloquecida por el duelo y la desgracia, prendían fuego a sus casas haciéndose la ilusión de que mataban la peste. Costó mucho trabajo detener esas ocurrencias que por su frecuencia ponían continuamente en peligro barrios enteros a causa del furioso viento. Después de haber demostrado en vano que la desinfección de las casas efectuada por las autoridades era suficiente para excluir todo peligro de contaminación, fue necesario dictar castigos muy severos contra esos incendiarios inocentes. Y no fue la idea de la prisión lo que logró detener a aquellos desgraciados, sino la certeza que todos tenían de que una pena de prisión equivaldría a una pena de muerte, por la excesiva mortalidad que se comprobaba en la cárcel municipal. Sin duda, esa aprehensión no carecía de fundamento. Por razones evidentes, la peste se encarnizaba más con todos los que vivían en grupo, sean soldados, religiosos o presos. Pues a pesar del aislamiento de ciertos detenidos, una prisión es una comunidad, y lo prueba el hecho de que en nuestra cárcel municipal pagaron su tributo a la enfermedad los guardianes tanto como los presos. Desde el punto de vista superior de la peste, todo el mundo, desde el director hasta el último detenido, estaba condenado, y acaso por primera vez reinaba en la cárcel una justicia absoluta. Es fácil pensar que todas esas circunstancias unidas al viento llevarán la idea del incendio a ciertas mentes. Las puertas de la ciudad fueron atacadas por la noche varias veces, pero ahora por pequeños grupos armados. Hubo tiroteos, heridos y alguna evasión. Se reforzaron los puestos de guardia y las tentativas cesaron rápidamente. Sin embargo, bastaron para levantar en la ciudad un soplo de revolución que provocó escenas de violencia. Algunas casas, incendiadas o cerradas por razones sanitarias, fueron saqueadas. A decir verdad, es difícil suponer que estos actos fuesen premeditados. La mayor parte de las veces, una ocasión súbita llevaba a personas hasta entonces honorables a cometer acciones a veces reprensibles que fueron poco imitadas. Había insensatos que se precipitaban en una casa en llamas ante el propietario mismo idiotizado por el dolor. En vista de su indiferencia, el ejemplo de los primeros era seguido por muchos espectadores, y en la calle oscura, al resplandor del incendio, se veía huir por todas partes sombras deformadas por las llamas y por los objetos o por los muebles que llevaban a cuestas. Fueron estos incendios lo que obligaron a las autoridades a convertir el estado de peste en estado de sitio y a aplicar leyes pertinentes. Se fusiló a 2 ladrones, pero es dudoso que esto hiciera impresión a los otros, pues en medio de tantos muertos, estas 2 ejecuciones pasaron inadvertidas. Eran una gota de agua en el mar. Y a decir verdad, escenas semejantes se repitieron con harta frecuencia, sin que las autoridades hiciesen nada por intervenir. La única medida que pareció impresionar a todos los habitantes fue la institución del toque de queda. A partir de las 11, la ciudad, hundida en la oscuridad más completa, era de piedra. Pues bien, lo que caracterizaba al principio nuestra ceremonia era la rapidez. Todas las formalidades se habían simplificado y en general las pompas fúnebres se habían suprimido. Los enfermos morían separados de sus familias y estaban prohibidos los rituales velatorios. Los que morían por la tarde pasaban la noche solos y los que morían por la mañana eran enterrados sin pérdida de momento.
Se avisaba a la familia, por supuesto que en la mayoría de los casos, ésta no podía desplazarse porque estaba en cuarentena, se había tenido con ella el enfermo. En el caso en que la familia no hubiese estado antes con el muerto, se presentaba a la hora indicada, que era la hora de partida para el cementerio, después de haber lavado el cuerpo y haberlo puesto en el féretro. Los parientes subían en uno de los taxis todavía autorizados, y a toda velocidad los coches volaban al cementerio por calles poco céntricas. A la puerta los guardias detenían al convoy, ponían un sello en el pase oficial, sin el cual era imposible obtener lo que nuestros conciudadanos llamaban una última morada. Se apartaban y los coches iban a colocarse detrás de un terreno cuadrado, donde múltiples fosas esperaban ser colmadas. Un cura recibía el cuerpo, pues los servicios fúnebres habían sido suprimidos por la iglesia. Se sacaba el féretro entre rezos, se lo ponían las cuerdas, se le arrastraba y se le hacía deslizar. Daba contra el fondo, el cura agitaba el hisopo y la primera tierra retumbaba en la tapa. La ambulancia había partido para someterse a la desinfección, mientras las paletadas de tierra iban sonando cada vez más sordamente. La familia se amontonaba en el taxi. Un cuarto de hora después estaban en su casa. Así, todo pasaba con el máximo de rapidez y el mínimo de peligro. Y sin duda, por lo menos al principio, es evidente que el sentimiento natural de la familia quedaba lastimado. Pero en tiempo de peste, estas son consideraciones que no es posible tener en cuenta. Se había sacrificado todo por la eficacia. Por lo demás, si la moral de la población había sufrido al principio por esas prácticas, pues el deseo de ser enterrado decentemente está más entendido de lo que se cree. Poco después, por suerte, el problema del abastecimiento empezó a hacerse difícil y el interés de los habitantes derivó hacia las preocupaciones inmediatas. Absorbida por la necesidad de hacer colas, de efectuar gestiones y de llenar formalidades si querían comer, la gente ya no tuvieron tiempo de pensar en la forma en que se morían los otros a su alrededor y en la que morirían ellos algún día. Así, esas dificultades materiales que parecían un mal se convirtieron en una ventaja. Y todo hubiese ido bien si la epidemia no se hubiese extendido, como ya hemos visto. Llegó a suceder que los féretros fueron escasos. Faltó tela para las mortajas y lugar en el cementerio. Hubo que reflexionar. Lo más simple, siempre por razones de eficacia, fue agrupar las ceremonias y cuando era necesario multiplicar los viajes entre el hospital y el cementerio. A pesar de ese éxito de administración, el carácter desagradable que revestían las formalidades obligó a la prefectura a alejar a la familia de la ceremonia. Se toleraba únicamente que fueran a la puerta del cementerio y aún esto no era oficial. Pues en lo que concierne a la última ceremonia, las cosas habían cambiado un poco. Al fondo del cementerio, en un espacio vacío cubierto de lentisco, habían cavado 2 inmensas fosas. Había una para hombres y otra para mujeres. Desde ese punto de vista, las autoridades respetaban el decoro y sólo más tarde, por fuerza de los acontecimientos, este último pudor desapareció y se enterraron envueltos los unos sobre los otros, hombres y mujeres, sin preocuparse por la decencia. Afortunadamente, esta confusión extrema alcanzó solamente los últimos momentos de la plaga. En el período que nos ocupa la separación de las fosas, existía y la prefectura ponía en ello mucho empeño. En el fondo de cada una de ellas, una gruesa capa de sal viva humeaba y hervía. Al borde del agujero, un montículo de la misma cal dejaba estallar en el aire sus burbujas. Cuando los viajes de las ambulancias terminaban, se llevaban todo el cortejo de las angarillas, se dejaban deslizar hasta el fondo, unos junto a otros, los cuerpos desnudos,
más o menos retorcidos. Se les cubría con cal viva, después con tierra, pero nada más que hasta cierta altura, reservándose un espacio para los que habían de llegar. Al día siguiente los parientes eran invitados a firmar un registro, lo que marcaba la diferencia que puede haber entre los hombres, por ejemplo, y los perros. La comprobación era siempre posible. Bien o mal, hasta fines del mes de agosto, nuestros conciudadanos pudieron ser conducidos a su última morada, si no decentemente, por lo menos con el suficiente orden para que la administración tuviera la tranquilidad de conciencia de cumplir con su deber. Pero hay que anticipar algo sobre la continuación de los hechos para relatar los últimos procedimientos a que hubo que recurrir. El grado en que la peste se mantuvo a partir del mes de agosto sobrepasaba con mucho en la acumulación de víctimas a las posibilidades que ofrecía nuestro pequeño cementerio. De nada sirvió tirar lienzos de pared, abrir a los muertos una puerta de escape hacia los terrenos cercanos. Hubo que acabar por encontrar otra cosa. Primero se decidió enterrar por la noche, lo que dispensaba de tener ciertos miramientos. Se podía amontonar los cuerpos cada vez más numerosos en las ambulancias. Poco más tarde hubo que buscar otra salida. Una disposición de la prefectura expropió a los ocupantes de concesiones a perpetuidad y todos los restos exhumados fueron al horno crematorio. Pero pronto hubo que conducir a los muertos mismos de la peste a la cremación. Entonces hubo que utilizar el antiguo horno de incineración que se encontraba al este de la ciudad, fuera de las puertas. Se llevó más lejos el piquete de la guardia y un empleado del ayuntamiento facilitó mucho la tarea de las autoridades, aconsejando que se utilizaran los tranvías para que llegaban de paseo del Mirador y que se encontraban ahora sin empleo. Con este fin se acondicionó el interior de los coches y de los remolques, quitando los asientos, y se llevó la vía en dirección al horno, que llegó a ser un final de trayecto. Y durante los últimos días de verano, como bajo la lluvia de otoño, se pudo ver a lo largo del mirador, en el corazón de la noche, pasar extraños convoyes de tranvías con viajeros bamboleándose sobre el mar. Los habitantes acabaron por saber lo que era, y a pesar de las patrullas que impedían el acceso al mirador, algunos grupos llegaban a trepar muchas veces por las rocas cortadas a pico sobre las olas y arrojaban flores al paso de los tranvías. Los vehículos traqueteaban en la noche de verano con su cargamento de flores y de muertos. Ni uno entre nosotros tenía grandes sentimientos, pero todos experimentaban sentimientos monótonos. Ya es hora de que esto termine, decían, porque en tiempo de peste es normal buscar el fin del sufrimiento colectivo, y porque de hecho deseaban de que termine. Nuestros conciudadanos se habían puesto al compás de la peste. Se habían adaptado, como se dice, porque no había medio de hacer otra cosa. Todavía tenían la actitud que se tiene ante la desgracia o el sufrimiento, pero ya no era para ellos punzante. Esto era un desastre. Por el hábito de la desesperación, es peor que la desesperación misma. Antes, los separados no eran tan infelices, porque su sufrimiento había un fuego que ahora ya se había extinguido. En el presente se les veía en las esquinas, en los cafés o en las casas de los amigos, plácidos y distraídos, con miradas tan llenas de tedio que por culpa de ello toda la ciudad parecía una sala de espera. Los que tenían un oficio cumplían con él en el estilo mismo de la peste, meticulosamente y sin brillo. Todo el mundo era modesto. Por primera vez los separados hablaban del ausente sin escrúpulos. No tenían inconvenientes de emplear el lenguaje de todos, en considerar su separación, enfocándola como a las estadísticas de la epidemia. Hasta allí habían hurtado furiosamente su sufrimiento en la desgracia colectiva, pero ahora aceptaban la confusión, sin memoria y sin esperanza. Vivían instalados en el presente. A decir verdad, todo se volvía presente.
La peste había quitado a todos la posibilidad de amor e incluso de amistad. Pues el amor exige un poco de porvenir, y para nosotros no había más que ese instante. Claro está que nada de eso era absoluto, porque si es cierto que todos los que estaban separados llegaban a ese estado, hay que reconocer que no llegaban todos al mismo tiempo. Y también que una vez instalado en esta nueva actitud, había relámpagos, retrocesos, momentos de súbita lucidez que volvían a darle una sensibilidad más joven y más dolorosa. Bastaba que llegasen a uno de esos momentos de distracción en que ponían a hacer algún proyecto que implicaba el término de la peste. Bastaba que sintiesen más pesadamente, a causa de cualquier combinación de ideas, la fuerza de unos celos sin motivos. Otros tenían también inesperados renacimientos. Salían de su sopor ciertos días de la semana, el domingo naturalmente, y el sábado por la tarde, porque en estos días estaban consagrados a ciertos ritos en tiempos de ausente. Pero se dirá, esos separados, ¿qué aspecto tenían? Pues bien, no tenían ningún aspecto particular. O si se quiere, tenían el mismo aspecto de los demás. Un aspecto enteramente general. Compartían la placidez y las agitaciones pueriles de la ciudad. Perdían la apariencia del sentido crítico, adhiriendo a la apariencia de la sangre fría. Se podía ver, por ejemplo, a los más inteligentes, haciendo como que buscaban, al igual de todo el mundo en los periódicos o en las emisiones de la radio, razones para creer en un rápido fin de la peste, para concebir esperanzas quiméricas, o experimentar temores sin fundamento ante la lectura de ciertas consideraciones, que cualquier periodista había escrito al azar, bostezando de aburrimiento. Por lo demás, bebían cerveza, o cuidaban enfermos, holgazaneaban o trabajaban hasta agotarse. Clasificaban fichas o ponían discos, sin diferenciarse en nada los unos de los otros. Dicho de otro modo, no escogían nada. La peste había suprimido la tabla de valores, y esto se veía sobre todo en que nadie se preocupaba de la calidad de los trajes ni de los alimentos. Todo se aceptaba en bloque. Podemos decir, para terminar, que los separados ya no tenían aquel curioso privilegio que al principio los preservaba. Habían perdido el egoísmo del amor y el beneficio que conforta. Ahora al menos la situación estaba clara. La plaga alcanzaba a todo el mundo. Todos nosotros, en medio de las detonaciones que estallaban a las puertas de la ciudad, entre los choques que acompasaban nuestra vida o nuestra muerte, en medio de los incendios y de las fichas, del terror y de las formalidades, emplazados en una muerte ignominiosa pero registrada, entre los humos espantosos y los timbres impasibles de las ambulancias, nos alimentábamos con el mismo pan de exilio, esperando sin saberlo la misma reunión y la misma paz conmovedora. Nuestro amor estaba siempre allí, sin duda, pero sencillamente no era utilizable. Era pesado de llevar, inerte en el fondo de nosotros mismos, estéril como el crimen o la condenación. No era más que una paciencia sin porvenir y una esperanza obstinada. Y desde este punto de vista, la actitud de algunos de nuestros conciudadanos era como esas largas colas en los cuadros extremos de la ciudad, a la puerta de los almacenes de los productos alimenticios. Era la misma resignación y la misma longanimidad, a la vez ilimitada y sin ilusiones. Había solamente que llevar ese sentimiento a una escala 1000 veces mayor en lo que concierne a la separación, porque en ese caso se trataba de otra hambre, y que podía devorarlo todo. En último caso, si se quiere tener una idea justa del estado de ánimo en que se encontraban los separados, hay que evocar de nuevo esas eternas tardes doradas y polvorientas que caían sobre la ciudad sin árboles, mientras que hombres y mujeres se desparramaban por todas las calles. Pues, extrañamente, lo que cubría entonces hasta las terrazas todavía soleadas, en la ausencia de los ruidos de los coches,
y de máquinas que son el ordinario del lenguaje de las ciudades, no era más que un enorme rumor de pasos y de voces sordas, el doloroso deslizarse de miles de suelas ritmando por el silbido de la plaga en el cielo cargado, un pisoteo interminable y sofocante que iba llenando toda la ciudad y que cada tarde daba su voz más fiel y más mortecina a la obstinación ciega que en nuestros corazones reemplazaba entonces al amor.